estuvimos recordándole la beatificación de Monseñor Romero. A Romero le tengo un aprecio especial porque yo había hecho mi tesis en Roma sobre la cuarta carta pastoral de Monseñor Romero y que es un poco lo que he intentado emular en la diócesis de San Pedro y también en la política. Él tiene una pastoral que se llama acompañamiento. Y yo creo que la política y el político tiene que acompañar a la gente, ¿no? En su trajinar por este mundo, ¿no? Ahora, Fernando, vos que tuviste esta experiencia, siendo obispo, te convertiste en padre. O sea, obviamente, el voto de castidad no lo cumpliste. No hay una castidad perfecta, ¿eh? Bueno, no sé. Pero no sé, pero mirate también vos. ¿Yo qué? Yo no tengo ningún voto de castidad. Pero mirate a cualquiera. El casado, pero la perfección en el ser humano no existe. Bueno, y a esto quería llegar. Vos que tuviste la experiencia, ¿te parece que es lógico seguir manteniendo la prohibición de que los sacerdotes se casen? Y no sé, yo no tengo la última palabra, pero la iglesia tiene su historia. Sí, ya sé, pero vos tuviste la experiencia. Sí. O sea, tu debilidad fue más fuerte que vos. Yo creo que la castidad forma parte de la vocación, ¿no? Es importante, especialmente en la iglesia católica, en el rito católico, en la confesión católica. Entonces no tenías vocación. No sé si la vocación va acompañada, pues yo tuve una larga vida, después a los casi 30 años de sacerdocio, ¿verdad? O 25, después de los 25 años de sacerdocio, rompiste tu voto de castidad. Sí. Después de 30 años de sacerdocio. Sí. Pero fue difícil de aguantar entonces, esos 30 años. No es fácil, ¿eh? No es fácil si uno no está impregnado de una profunda espiritualidad, motivación fuerte, unas convicciones y una fe enorme. La castidad es una gracia, un don de Dios, que el hombre pone la parte humana a lo que le corresponde y después de eso, por supuesto, todo es gracia. O sea, ¿pero qué pasó? ¿En algún momento se acabó la fe o se acabó la convicción? La fe no. El hombre tiene sus debilidades, ¿no? Tiene sus debilidades y sus momentos de fortaleza también. Pero tuviste varias veces tuviste esa debilidad. En los últimos años, digamos, de sacerdocio no fue fácil, ¿eh? No fue fácil y creo que fue, no sé si caídas permanentes, ¿verdad? Que nunca estuvieron, siempre fueron recompensadas por la gran misericordia de Dios. Yo creo que la misericordia de Dios... ¿Vos sentís que te perdonó él esa...? En realidad, a esta altura, Fernando, siendo ya, digamos, más terrenal lo tuyo, es un pecado, o sea, no habría que sacar esta exigencia. ¿Te parece que es humano plantearle a un hombre que tiene necesidades lógicas básicas? Estás tocando un tema muy interesante que... ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Que lo digas vos que fuiste obispo, ¿eh? Y hay muchas definiciones. Hoy día el mundo moderno se caracteriza porque hay miles de definiciones de lo que es el pecado. ¿Y vos crees que esto no es pecado? ¿O ya no debería considerarse pecado? No, sigue siendo pecado. Pecado es consiste hacer daño a otra persona o hacerse daño a sí mismo, ¿verdad? ¿Y fue tu caso? ¿Y fue tu caso? Yo creo que sí. Yo creo que mucha gente sufrió. Fue doloroso para mí y para los demás también. Para mucha gente, en ese sentido yo reconozco una falta y lo he reconocido, he pedido disculpas, perdón a Dios, ¿verdad? Y hoy, por lo menos, Dios me devolvió esa paz que antes no tenía, porque no es fácil vivir, digamos, intentando la fidelidad a Dios, pero por otro lado, viendo que la carga de la pobreza espiritual nuestra muchas veces triunfa. Fernando, es la primera vez que te escucho hablar de esto públicamente y me parece muy importante. Vamos a hablar enseguida un poco más de eso. Estoy ya con la gente, ¿sí? Tengo tiempo para dos cositas más antes de terminar, porque vamos a hablar de política, obviamente, más vale. Si estamos con Fernando Lugo. De la política incorrecta. De la política incorrecta. Pero Fernando, esto que estás diciendo es muy importante porque algo que te iba a decir. Cuando vos te candidataste a presidente y se te preguntó si tenías hijos, yo te pregunté en una entrevista. Creo que mucha gente se vio decepcionada. En realidad, personalmente a mí no me preocupa el tema de si tener o no tener hijos porque yo no creo en la religión. Pero sí para mucha gente era importante. Claro. Y yo sentí que me mentiste.
A mí me mentiste en esa entrevista y le mentiste a mucha gente. ¿Por y qué, lo que me parece ¿Por qué decís que te mentí? Porque yo te pregunté si tenías hijos y me dijiste que no. Yo sabía ya que tenía hijos en ese momento. Ah, ¿no sabías? Ah. ¿No sabías? No sabía todavía. ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno, entonces, no, si no sabías... Ajá. Pero después, cuando la gente te seguía preguntando y decías que no, entiendo que era difícil de poder hacer público el tema, pero ¿le pediste perdón alguna vez a la gente? Señores, mentiste. Claro, y si la gente se olvidó hoy, Pedí perdón por eso. con la humildad que mucha gente conoce, que es característico en Fernando Lugo, una disculpa sincera y a Dios le pido ese perdón que ya le he pedido muchas. Muy bien. Porque la grandeza está aquí. No, Yo creo que absolutamente. la grandeza está en la humildad Y sobre y todo, no en la soberbia, que también es un pecado capital, especialmente para el político. y sobre todo, Fernando, y vamos a hablar en la segunda parte de esto, si tenés ambiciones políticas, si pretendés volver a ocupar un lugar, creo que esto es muy importante. O sea, saldar este demonio, ¿no? Decir, sí, es cierto, mentí. En este momento mentí. Me parece que es importante. Claro, yo públicamente ya lo he dicho, y yo no tengo ninguna dificultad en seguir pidiendo perdón todas las veces que la gente precisa. Si eso le va a hacer feliz a la gente, le va a devolver la paz y la tranquilidad, no cuesta nada. Tenemos que ir a la pausa, ¿sí? Hacemos una breve pausa, así desarrollamos. Vamos a hablar más de Fernando Lugo, que muchos dicen que sigue teniendo posibilidades incluso para hacer el recutú. Hay que hacer una cantidad de cosas para eso. Pero vamos a hablar enseguida del tema, ya volvemos. Fernando, vos sabés que hay una cantidad de encuestas. Yo en radio con Francisco Capli y me decía él que, bueno, a partir de varias encuestas que estuvieron revisando, notablemente Fernando Lugo sigue apareciendo como si hoy se hicieran elecciones. Tendrías muchas posibilidades de volver a ser presidente de la República. O sea, hay un escenario. Evidentemente la izquierda sabe de esto y, digamos, sigue de alguna manera construyendo la imagen Fernando Lugo. La pregunta es, ¿vos querrías volver a ser presidente? Mira, yo siempre suelo decir que muchas de las cosas que yo quise hacer no lo hice, ¿no? Incluso mi candidatura de 2007-2008 iba envuelta en muchas dudas personales, ¿no? No fui formado políticamente, no fui formado a gerenciar. Tuve otras posibilidades de poder trabajar, por ejemplo, en equipo, que muchos de los políticos no lo tienen, de construir un liderazgo colectivo, como solemos hablar, pero yo siento que hay un sentimiento de afinidad de la ciudadanía. Y como yo suelo decir, para mí eso basta. Que te vayas a Encarnación, a Itaquirí, el otro día a Ayolas, ¿verdad? Bueno, pero ¿querés volver a ser presidente, sí o no? No, yo creo que el político no tiene que ser de querer o no querer. Bueno, pues si te no tenés ambición de poder, no sos político. No, yo no pienso así. Yo no pienso así. O sea que por accidente llegaría El poder otra vez. no es la ambición. El poder se adquiere cuando la ciudadanía te da el poder. Vos podés tener ambición. Bueno, pero ¿tenés o no tenés la ambición? ¿Querés o no ser presidente? Servir a la gente. ¿Te puedo decir ¿Como algo? presidente? Como lo que sea. Si es como el último barrendero de la ciudad, que sea como el último barrendero, ¿verdad? Siempre dicen eso cuando quieren No, ser de verdad, presidente. de verdad. Lo digo sinceramente, ¿no? Porque yo creo que yo no tengo dificultades. Yo no tengo dificultades. Pero ¿para qué? Si ¿Para es ser senador, presidente? senador. Mira, yo soy el presidente del Frente Guaso. Claro. Pero vos estás haciendo campaña, Fernando. Depende de qué entendés por campaña. Bueno, pues salís al interior. Yo o sea, estás salgo a construyendo conversar campaña. y a escuchar a la gente, ¿no es cierto? Eso nos decía el presidente Lula. Nunca te alejes de la gente. Y nuestro y se lema, presentó 2 veces. nuestro lema era con el pueblo siempre. Yo no llevo nada, ni agua le llevo a la gente. A ver, ¿qué dice? Está Pati, vamos con las redes sociales, Pati. Estamos en las redes sociales, su hashtag PIRG, que significa políticamente incorrecto, Red Guaraní, y leemos algunos mensajes. Leonardo, acá, Gloria Romero dice, Lugo papá, papá Lugo, y pues sigan votándole, dice. Leonardo Gómez, Fernando Lugo rompiendo el silencio sobre varios temas, el mejor presidente de la era democrática, en Red Guaraní. También dice Gualberto Benítez, fuerza Lugo. CBA Medios PY también estaba comentando lo que decía Lugo y también esta revelación que él mismo no sabía que tenía. Están resaltando esta frase. Un tal Adrián Cativelli también dice, Fernando Lugo admite que causó mucho dolor a la gente por su vida personal.
Ezequiel Santaga, ¿qué es pecados de Ilu Gaucho? Fernando Villalba, no hay una castidad perfecta, dice Fernando Lugo, y así la gente se va manifestando en redes sociales, pueden seguir haciéndolo utilizando el hashtag PIRG, y nos cuentan también que tuvimos problemas con la señal, pero que felizmente ya volvió. Aleluya, aleluya. Le voy a permitir que hagan preguntas, yo soy Adrián Cativelli. Senador, quería hacer una pregunta, porque yo supongo que usted sabe que desde hace unos años la Iglesia, sobre todo en su instancia jerárquica en el episcopado, sufre una crisis fuerte de credibilidad, primero por el caso Monseñor Aquino, Jorge Livieres Banks, después también últimamente la pelea Cuquejo-Livieres Plano, en fin, una serie de problemas que minaron la credibilidad de la jerarquía, y supongo que parte de la misión ahora en su visita es subir los ánimos. ¿Usted cree que con sus casos tuvo responsabilidad en esa crisis de credibilidad de la jerarquía católica? Nunca se puede medir. Yo creo que en algunas personas sí. Por lo menos con las personas que yo encontré en San Pedro. Yo siempre digo, lo que más opinan de una persona y de su vida personal son los que menos le conocen. Hay que pedirle quizá opinión al clero, que era lo más cercano que yo vivía y convivía y trabajaba cotidianamente. Yo sé que muchas de las personas que opinan nunca ni nos hemos cruzado por ahí, ¿verdad? Pero de oídas tampoco está prohibido, ¿no es cierto? Pero creo que hay que ver el rostro humano de la Iglesia. Yo creo que estos golpes así, esto desnudar una cruda realidad, es beneficioso y saludable. Porque muchas veces creemos que la Iglesia sea de los ángeles y solamente los santos. No, la Iglesia es santa y pecadora. La Iglesia, con sus errores históricos, errores políticos que se dio en la historia y que sigue dando. No hay una Iglesia perfecta, perfecta es solamente Dios. Pero nosotros juzgamos a los demás porque creemos que tiene que ser perfecto. Yo nunca fui perfecto, y nadie es perfecto. Y los casos de estos hermanos en el episcopado, ¿verdad?, con sus falencias, sus debilidades, yo creo que desnudarlo así es saludable porque se reconoce a la Iglesia así como realmente es. Es humana y divina, divina porque su fundador Jesús es Dios, pero humana porque sus miembros, nosotros, tenemos muchas falencias, muchos errores, muchos pecados. Como dice Jesús, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Hasta que vino María y tiró el ladrillo y le mató a todos los que estaban ahí, ¿verdad? A ver. Estamos muy cristianos. Me gustaría hacer una pregunta al senador. Pati. ¿Soñaste alguna vez con ser papa, Fernando? Con ser papa, no papá, que ya Papa. se fue. No. Papa. Tipo Francisco, ¿no? Ni con ser obispo, ni con ser presidente, ¿No? nada. No. O sea, vos te salen los malacos, usted es el tipo más suertudo del mundo. Me llevan como Te empujan. un tsunami, ¿no? Qué notable. Cuidado con la Notable. junta, entonces, Yo no porque sé qué si sería. se junta con bandidos. Mira, porque yo suelo contar que cuando yo nací con muchas falencias. Yo nací de 8 meses. No tenía uña, no tenía piel. El médico llegó después de 2 días a San Solano y dijo, sí vive. Si este niño vive. No tenían mucha posibilidad de vivir, ¿no? Yo quiero porque sea mi hijado. Y el partero ese que vino de Encarnación, en tren todavía a San Solano, realmente fue mi padrino, ¿verdad? Y bueno, yo creo que demasiado yo he recibido de la vida. Demasiado. La vida ha sido muy generosa conmigo. Exageradamente generosa. Y creo que yo no... Si me pasara todo el día agradeciendo a Dios y a la vida y a la gente, es suficiente todavía. Quiero hablar de política, Fernando. Yo te preguntaba hace rato, ¿querés ser presidente? Porque la siguiente pregunta es, si vos querés ser presidente, y yo creo que vos querés volver a ser presidente, la pregunta es, ¿para qué querrías volver a ser presidente? Para varias cosas, ¿no? Si se da esa posibilidad. Primero, para mí ser presidente fue una gran escuela. Una escuela política con muchos errores, pero hay que aprender de los errores. Terminó en un aplazo, en un juicio político. ¿Aplazo para quién? Nos aplazamos Para todos. un mínimo de la sociedad paraguaya, para la oligarquía paraguaya, para un mínimo de políticos paraguayos que no les gustaba la política que hacía Lugo. ¿Y vos no crees que cometiste ¿Y errores, por qué? Fernando? Claro que cometí errores, pero ¿por qué soy el más popular? ¿Por qué tengo chance? Ellos pensaron que me iban a enterrar 15 metros y que nunca más se iban ni recordar de mí la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Son una víctima. Hasta Marito el otro día, Marito decía, le extrañan a Lugo. Le extrañan a Lugo. Y yo suelo decir, no es a Lugo. Ahora, pero vos sabías, Fernando, cuando llegaste a la presidencia, sabías que había una fragilidad política. Obviamente vos no tenías un partido. Claro. Y te pregunto, ¿por qué hiciste algunas cuestiones que parecían suicidas? Por ejemplo, el ministro del Interior que elegiste después del caso de Curuguatú, que vos sabías que era un ex colorado fiscal, tenías al Partido Liberal que en ese momento ya estaba furioso. ¿Por qué hiciste esas cosas? O sea, me parecía suicida, parecía que estaba... No. Que te tomaste algo y estabas en la luna. No. Negativo. Caminaste sobre el tablón y te tiraste a los tiburones. Es la interpretación que hace la gente. ¿Quiénes dicen eso? ¿Y por qué no elegiste a él, por ejemplo? ¿Por qué elegiste a ese hombre? Para mí era el tipo más correcto en ese momento, el que tenía la información. Hasta ahora no se sabe qué pasó en Curuguatú. ¿Y vos crees que él sabía? Yo creo que él tiene mucha información. Fiscal general del Estado, 5 o 6 años, tiene capacidad de trabajar, de investigar. Hasta ahora se investiga. Vos no dejaste que de amigos que ni siquiera eran de tu partido, porque pecho no estaban los de tu partido. Claro. Ahí estaban Kencho, estaba ese grupo de gente, no te aisló y finalmente no te diste cuenta de lo que estaba pasando. No, demasiada información había para procesarlo rápidamente. Demasiada información, ¿verdad? Yo estoy escribiendo algo. ¿Vas a escribir? Me parece muy importante. Estoy escribiendo algo. ¿Esto fue una conspiración en tu contra? Va a decir el libro eso. De cosas inéditas. ¿Federico Franco conspiró en tu contra? Yo creo que sí. Desde el primer día. La americana también. Es un buen dato. ¿La embajada americana conspiró en tu contra? Sí. ¿Para tumbarte? Claro. ¿Y por qué la embajada americana, Fernando? Porque ¿Qué miedo tenía? unos días antes, Sí. nunca lo dije esto, ¿eh? Sí, no. ¿Qué tenés vos que te cuento estas Todo cosas? fantástico. Acá entre no nomás. Estuve hablando con el embajador americano unos días antes. Sí. Con la 2 horas, embajador. Embajador. 2 horas hablamos. Sí. 2 horas hablamos. Antes del juicio político. Sí. Sí. 1 hora me habla de los proyectos de cooperación que tenemos con Estados Unidos y 1 hora que los Estados Unidos vería muy mal nuestra relación con Irán. Y la política exterior depende no del embajador norteamericano, sino depende del presidente de la República, creo yo. O sea, ¿vos crees que ellos, digamos, asusaron el juicio por la relación que teníamos con Irán? Cuando lean mi libro es un bestseller. Vamos a dejar acá ahora picando porque es realmente espectacular esto. Tengo que ir con los panelistas. ¿Me puedes esperar un ratito, Dale, claro. Fernando? Bueno, estamos en la última parte ya del programa y bueno, lamentablemente nos quedamos cortos porque hay una cantidad de temas para hablar, Fernando. Pero tres cuestiones finales. Uno, eventualmente, si se abriera la posibilidad para que seas otra vez candidato en el 2018, hay que hacer una reforma constitucional o hay que hacer una enmienda, todavía hay una cuestión jurídica, digamos, se tiene que definir jurídicamente cómo va a estar la... Hoy lo he escuchado yo a Pepito Morínigo. Que dijo que no hace falta. Que no hace falta más, que él fue el secretario de la redacción final de la Constitución y que el 229, que dice exactamente la reelección inmediata, es el espíritu de la ley, y al presidente actual, el ejercicio. No dice expresidente, dice Claro. el presidente y Sí. vicepresidente. En realidad dice no habrá reelección, punto. No habrá reelección. Pero bueno, esa va a ser una discusión Es una discusión política para la que va- ciudadanía y también para la gente de la justicia pregunta electoral. es, si se hace una alianza, ¿irías de aliado con la misma gente que te hizo el juicio político, los liberales? Mira, en democracia no se descarta nada, dice, ¿no? Yo creo que, te decía al inicio, que fue una gran lección aprendida todo el ejercicio de la política y del poder. Yo creo que tomaremos nuestros recaudos para, por lo menos, poner... que no ocurra lo mismo, que haya sido una lección aprendida. Y ya voy ni maracayando para ahí, todo eso se sabe ya. El hombre es el único que se equivoca y tropieza. O sea, con sí la te misma irías con ellos, pero tomando las Mira, precauciones. yo no falta mucho todavía, ¿verdad? En este momento, por Pero ejemplo, no despertaste. tenemos muy buenas relaciones con la disidencia colorada.
Sí, que están entre lo que también te hicieron el juicio político. También, también. Te vi Claro. hablando tete a tete con Calega Laverna Sí. después de su ¿Y por qué video, no, por ejemplo? su sex tape ese. No voy a andar, pues yo andé dándole cara larga, sacándole la lengua O sea, en política es así, no importa, después se abrazan todos. No sé si nos abrazamos todos. Yo creo que el gesto externo es una cosa, lo interior y las decisiones y opciones otra O sea, cosa. vos podés estar pensando es que es un hijo de su madre, pero igual la No, charla es yo no pacífica. tengo mal pensamiento con No la sos- gente. no sos O sea, rencoroso. yo tengo acá una frase de Mandela que dice, yo no puedo ser prisionero del pasado. Si yo fuera prisionero del pasado, mi espíritu estaría lleno de odio, de rencor, y eso no me hace feliz ni a mí ni a los demás. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Toto. Mirá lo que te estoy dando, Toto. Sí, Sello de oro hemos vos. consensuado en la mesa una pequeña encuesta al señor Lugo, selección múltiple. Cortita. Fácil. Rápido. ¿Qué hizo de la agenda que tenía en la campaña? La tiró, la guardó, rompieron sus hijos jugando. Tengo 9 agendas, del cual... ¿9? 9 agendas, del cual me están sirviendo para escribir mis memorias. Uno para vez, cada no. hijo, no. No, el libro que va a ser bestseller. No es una onda Pablo Correa. Vos sabés que yo te iba a preguntar, esto para cerrar, ¿no vas a escribir un libro en algún momento? ¿Vas a escribir? ¿Estás escribiendo? Yo tengo dos- Pero vas a contar todo. ¿No vas a hacer tipo 50 sombras de Lugo? No. Hay que dejar algo que sirva, ¿verdad? a la historia, porque tú decías al comienzo que formamos parte de esta crítica del Paraguay reciente, sin duda, ¿no? Y tenemos que, con las luces y las sombras, ¿verdad? Las luces y las sombras, yo creo que la gente me hace un reconocimiento grande, ¿no? Un reconocimiento que yo lo siento. Pero una cosita chiquitita, si se puede decir, Sí. Adelante. yo creo que es muy importante lo que nos daba allí el compañero sobre la cuestión del control que hacen otros países, que puede hacer Venezuela, puede hacer Cuba, ¿verdad? Pero hace también Argentina, hace también España y hace también Estados Unidos. El tema es que te pillen, ¿eh? como le pasó a Estados Unidos. Exactamente, con el Wikileaks. Claro. Allá ella voy ella pomba, ella va a ir, ella pillando, él iba a ir. Eso es lo que te pasó, ¿eh? Fernando. ¿Sabés lo que sí. pasa nomás, senador? Vos que fuiste presidente, todos nos espían, pero Paraguay no le espía a nadie. Esa es la gran Justamente desgracia. es la gran falencia de la diplomacia paraguaya. Cuando yo recibía informes de los países de sus propios embajadores, daba lástima muchos de los informes daban lástima, ¿cierto? Daba lástima, incluso los periódicos, pero no tenemos nosotros una inteligencia paraguaya que pueda también investigar y de hecho, yo creo que hoy lo que más se vende y más precio tiene es la inteligencia. Y la inteligencia en el mercado, en la industria, en el comercio, en la política, no podemos nosotros desconocer que es un capítulo del cual todavía no hemos aprobado. Llegó la Bueno. última pregunta para Lugo. Fundamental. A ver. Por favor, Toto. ¿Qué se hizo Marcial Congo? ¿No sabe, no responde, se perdió o está detrás de la escenografía esperando? Está justamente sombra. Ahora está en casa. Ah, ¿en serio? Se quedó ¿En serio? casa, sí, se quedó en casa. O sea, entonces no estás solo, Le mandamos estás con un beso a Marcial. Ah, ¿cómo Marcial? La última, si Se me quedó en permite. casa a cuidar a Tony y a Rambo, mis dos perros. Ya Ah, que yo habló- pensé que eran otros dos que no habían reconocido. Son los perros. Ya que habló de su casa, y por último, ¿cómo le gusta que le llamen en casa? ¿Presi, Ferchu o Papi? ¿Quiénes? No, como le llamen en casa, digo. Lo Bueno, en que este esté en caso casa. Marcial, que viene de usted, ¿verdad? Ni Presi, Ni Ferchu, ni Fercho, ni Papi. ni Papi. Monse me dicen. Monte. Faltó esa opción. No. Monte. No, me llaman... Lo que más usan y me llama la atención, presidente. Incluso en el Senado la gente a veces se refiere presidente, ¿no? Bueno, en realidad el título es presidente. Claro. Yo, como esto es políticamente incorrecto y soy un atrevido, te digo Hoy Fernando, día, pero en no, realidad hoy, es presidente. O senador, lo que sea, ¿no? O senador también O podría ciudadano. ser, ¿verdad? O ciudadano Fernando. Monseñor ya no. ¿Terminó nuestra entrevista? Sí. ¿Qué querías decir Quiero vos? agradecerte, de verdad. De verdad. De verdad. Yo creo que es un programa dinámico y a los jóvenes también, ¿no? No es... A mí me cuesta dos Hablar. cosas. No, me cuesta agradecer Ya. y me cuesta sevillar, ¿no? Pero puedo decir que es un programa diferente y yo creo que hay que invitar a la diversidad de la ciudadanía. Por supuesto. Ahora, Y a escuchar un poco las diferentes voces. ¿no? ahora te digo una cosa, Fernando, que a mí me sorprende mucho. Yo siempre le decía a la gente que te asesoraba, Fernando tiene que hablar. Hablabas muy poco. Ahora está mucho más suelto. Supongo que Carter, una vez que le dan el juicio político, está suelto. Bueno, Fernando, Un gusto. te agradezco de verdad. muchísimo. A vos, éxito. Y me Al quedó programa. clarito que está jugando ya para el 2018. ¿Eh? Que está jugando ya para el 2018, ¿Cómo está decía clarito. Fernando, si la gente pide? Por la duda, Franco se quiere candidatar a vicepresidente por si le sirve. Bueno, gracias, Fernando.